Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos. Como decía Emilio, mi nombre es Pedro Barquero, del equipo de desarrollo institucional, y me tocará la moderación de este diálogo, de esta mesa entre Vicente y Guillermo. Lo que le hemos pedido a ellos es lo mismo que hicieron el año pasado, pero sin tener nada que ver con lo del año pasado. Es decir, las vivencias han cambiado tanto que la relectura que hacemos del FOESA posiblemente no tiene nada que ver con la que hicieron el año pasado. Bueno, pues eso es lo que le hemos pedido, que nos den claves, que nos iluminen, que nos guíen por dónde tenemos que seguir avanzando y por dónde tenemos que seguir buscando para poder situarnos de forma creyente en la situación que estamos viviendo. Vicente y Guillermo no necesitan presentación. Vicente es nuestro delegado episcopal, extremeño de pro, y que como tantos extremeños, igual que yo, tuvo que salir de su tierra para poder ser alguien. Guillermo, compañero del equipo de estudios, coordinador del último informe FOESA, le conocéis todos. Estamos los tres en los servicios generales. Nos hemos venido aquí porque, bueno, dentro de que esta situación siempre es mucho más fría y mucho más distante de lo que nos gustaría y no tiene nada que ver con la situación que podíamos tener en el Escorial, por lo menos darle esa cercanía. Están a la distancia correcta para que no haya problema, pero lo suficientemente cercano para podernos transmitir esas claves que nos permitan seguir caminando. Como ya ha indicado Emilio anteriormente, para poder participar levantaremos la mano. Vamos a esperar al final. Aquellas cuestiones que nos vayan surgiendo las vamos apuntando, las vamos anotando y al acabar la intervención de ellos podremos tener un rato tranquilo para poder ir preguntando y poder ir comentando, porque no tienen por qué ser solo preguntas y respuestas, sino comentarios entre todos, creando pues ese ambiente de diálogo. Y sin más, le paso la palabra a Vicente y a Guillermo para que sean ellos los que nos vayan ilustrando y nos vayan orientando. Un saludo a todos. Buenos días a todos y a todas. Como siempre es una alegría volver a encontrarnos en este espacio tan interesante como es la Escuela de Caridad. En primer lugar, bueno, bienvenido Emilio, Pedro, todos vosotros. Aquí estamos Guillermo y yo pues, para compartir esa lectura que hemos ido haciendo y que parte de los mismos presupuestos que partíamos el año pasado a la hora de leer el FOESA. Estos presupuestos son los siguientes. Nos sentimos, todos, nos sentimos responsables del tiempo y del contexto actual en el que vivimos. Es el que nos toca vivir y del que nos sentimos responsables, ¿verdad, Guillermo? De lo que se trata es de que nuestro ser y estar en este contexto social está animado y motivado también por nuestra condición de fe. Cuando nos acercamos a la realidad y cuando queremos comprometernos, lo hacemos desde una doble condición. Somos ciudadanos y por tanto nos sentimos responsables de lo que acontece, de lo que ocurre. Y somos también discípulos, creyentes en Cristo. Nuestra manera de mirar la realidad y nuestra manera de enfocar y de comprometernos ante esa realidad es desde la propia fe. Otro de los presupuestos del que partimos es de que la comunidad humana, la comunidad de vida y la comunidad de fe caminan parejas. Si bien el contexto en el que vivimos no determina, sí condiciona la vida. El COVID-19 está condicionando la vida de la comunidad humana y está condicionando la vida de la comunidad cristiana. Y un último presupuesto. Cuando Guillermo y yo nos queremos acercar a la realidad y compartirla con vosotros, lo hacemos desde los ojos de la ciencia.
él es un sociólogo, y él participa en el estudio del FOESA, pero también con los ojos de la fe, con lo cual es un diálogo entre la sociología y la teología. Queremos acercarnos a la realidad desde todas las perspectivas, para que sea una visión mucho más completa y sin perder de vista que nuestro lugar es mirar la realidad, mirar esta pandemia desde los últimos, desde los más afectados, desde los más pobres, y mirarla desde la compasión, porque lo que pretendemos en el fondo es comprender lo que acontece para transformar. Bueno, lo primero, hola, buenos días. Yo me levantaría y os daría un abrazo a todos, pero es que esto es una cosa muy rara, ¿no? Yo creo que todos nos sentimos, nos sentimos raros, ¿no? Pero bueno, que sepáis que nos sentimos muy cerca de todos vosotros. Vicente y yo somos muy fans de la Escuela de Caridad, disfrutamos mucho este espacio, disfrutamos mucho compartir con vosotros vuestras experiencias, lo que a nosotros también nos acontece, y bueno, pues un poco el objetivo de hoy es compartirlo, ¿no? ¿Cómo habíamos pensado este diálogo de ciudadanos y discípulos para compartirlo con vosotros en esta ocasión? Bueno, pues básicamente nos vamos a hacer las mismas preguntas que luego os vamos a lanzar, con lo cual de alguna manera también podéis ir pensando en las respuestas sobre esas preguntas que al final os ha explicado Emilio que queríamos compartir con vosotros. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, bueno, pues ¿qué nos ha pasado, ¿no? ¿Qué ha cambiado de la realidad social en estos últimos 4 o 5 meses, ¿no? ¿Qué creemos que nos está pasando? Os aportaremos alguna información de lo que nos está sucediendo tanto a nivel de la realidad social como a nivel de nuestra realidad eclesial, ¿no? Para luego plantearnos la pregunta de, bueno, ¿y esto que estamos viviendo, qué de nuevo nos ofrece? ¿Qué de nuevo hay? ¿Qué cosas hemos descubierto que no habíamos vivido nunca y que de alguna manera pueden condicionar el futuro de nuestra acción comunitaria, nuestro futuro, nuestra acción eclesial, nuestro futuro, nuestra acción en Cáritas, ¿no? ¿Qué de nuevo nos hemos encontrado, ¿no? Y terminaremos pues, con una pregunta de ante eso que está sucediendo, ante eso que está surgiendo como algo nuevo, si es que lo hubiera, y qué retos nos podríamos plantear de cara al futuro, qué elementos de reflexión nos podríamos plantear de cara al futuro. Y así hemos estructurado un poco el diálogo. Disculpadme un momento, Vicente y Guillermo. A ver, aquellos que queráis ver a Vicente y a Guillermo a pantalla completa, si os vais a los 3 puntitos que están al lado de su imagen y le dais al botón derecho, ahí pone anclar. Si lo ancláis, lo veis a pantalla completa, que siempre pues, es más agradable para verles a ellos en primer plano y no ver lo de los demás. Podéis continuar, disculpad esta interrupción. No, además, si podéis ver, Vicente que ha ido a la peluquería y yo no he ido a la peluquería. O sea, lo podéis ver más grande y todavía más ensanchado, ¿vale? Y también el paso, lo que ha provocado los bizcochos que hemos hecho a lo largo de estos 4 meses de confinamiento, también podéis observarlos mejor con esa modalidad. Bueno, la primera pregunta que nos hemos hecho Vicente y yo es ¿qué nos ha pasado, ¿no? Pues, ¿qué está sucediendo? Ya sabéis que hace unas semanas presentamos unos resultados de unos trabajos que habíamos estado haciendo en Cáritas respecto a cuál estaba siendo el impacto de la COVID entre la gente que acude a nosotros, ¿no? Entonces, desgraciadamente, esto, que decir yo, es suficientemente conocido. Vamos a hacer un brevísimo comentario al respecto, ¿no? Sobre algunos elementos que han pasado, ¿no? Como, por ejemplo, uno primero, y es cómo está aumentando la cantidad de personas en situación de pobreza que están acudiendo a nosotros, pero que no es algo que el COVID nos haya descubierto, sino que es algo que ya venía de atrás y que a pesar de la recuperación ya estábamos incrementando las cifras de la pobreza severa. El desempleo se había totalmente desacoplado con la situación de la pobreza, ¿no? Eso significaba algo, ¿no, Vicente? Claro que nos estaba dejando la pandemia. ¿Cómo nos estaba dejando la pandemia entonces? Pues en una situación muy debilitada, partíamos de una debilidad muy importante. Cuando llegó la pandemia, yo creo, me gusta utilizar la expresión flojos. Había cogido socialmente como muy flojos. Por eso yo me preguntaba, Guillermo, ahora cuando te estuve escuchando digo, ¿y qué no ha pasado? Claro. ¿Qué no ha pasado?
Y yo creo que hay cosas que no han pasado. Por ejemplo, pues la economía no se ha humanizado, ni tiene ese rostro humano, como nos dice la doctrina social de la Iglesia. Tampoco ha dejado de crecer la desigualdad, creo que estaba comentando. Yo creo que socialmente no se ha fortalecido a la sociedad civil, no se ha apoyado a la familia y no acabamos de encontrar como una brújula que nos ayude a saber o orientarnos hacia dónde ir y por dónde ir. Además, es como si en estos 4 meses hubiera venido un vendaval que ha borrado todos los esfuerzos que había venido haciendo la gente en relación a recuperar su situación de empleo, en relación a recuperar sus ingresos, en relación a poder mantener una vivienda digna. O sea, ese viento ha soplado y ha derrumbado todos esos pequeños esfuerzos que había haciendo mucha gente que acudía a Cáritas y que de repente han desaparecido. Han desaparecido totalmente, ¿no? También es así que yo creo que esta pandemia, esta enfermedad, se asocia directamente con la pobreza. Es decir, ¿quién ha sido lo más afectado? Todos. Bueno, todos hemos estado afectados por la pandemia y seguimos en ello, ¿verdad? Pero ¿quiénes han sido los más golpeados? Esto que estás mencionando tú, es decir, los más golpeados han sido las personas mayores, las personas enfermas crónicas y las personas de ventaja social. Sí, porque al final además da la sensación como que se hubiera instalado un cierto relato en nuestra sociedad donde, bueno, ha sido un momento de oportunidad. Esto del momento de las oportunidades, ya sabéis, los que leéis a José Bucay, os encantará esto de las oportunidades, ¿no? Parece como que hemos tenido más tiempo de estar con los nuestros en casa, los que tienen hijos con sus hijos, los que tienen pareja con su pareja, los que están solos con la meditación profunda respecto a su mismidad. Parece como que ha sido un momento de mirarnos hacia adentro y de recuperar ciertas cosas. Entonces ha habido como una especie de relato que se ha instalado en la sociedad como que, bueno, pues como que no está mal lo que ha pasado, mucha gente ha teletrabajado, ha descubierto las ventajas del teletrabajo, pero claro, amigos, al final esto es un espejismo, ¿no? Porque esto se ve según quién lo vive, ¿no? ¿Quién lo vive? Entonces, bueno, pues hemos visto que al final esto de la conciliación ha tenido que ver más con el dinero que tú manejas, con tus posibilidades económicas, que realmente con lo que mucha gente de la que acude a nosotros está viviendo en sus casas, en su confinamiento. Aquellos que habían podido estar confinados, luego comentaremos algo de esa cuestión, ¿no? Pero sobre todo ese otro relato que no sale tanto, ese otro relato de las familias que han tenido que convivir 4 familias juntas, 3 familias juntas, en 50 metros cuadrados, los conflictos que eso ha supuesto en la convivencia, el deterioro humano que se ha producido en esa situación. Bueno, de todo eso se ha hablado mucho más colateralmente porque quizás se ha instalado un relato mucho más de la oportunidad, el relato de la oportunidad. Y sin embargo, Guillermo, hay una evidencia y es que todos hemos podido comprobar y experimentar la propia fragilidad. Incluso algo que es muy importante, cómo nos necesitamos, cómo somos interdependientes. El Papa lo decía de una manera preciosa. Me encanta cuando él dice, vamos todos en la misma barca, todos frágiles, todos desorientados, pero con algo importante, vamos juntos. Y esto nos llama a remar juntos. Y aquí Vicente da con una de las madres del cordero del diálogo, y es esto de la interdependencia, porque claro, al final uno es interdependiente cuando tiene alguien del quien depender. ¿Y qué nos sucede a la gente que acude a Cáritas? Pues que más de la mitad de ellos no tienen de quién depender, no tienen a nadie a su alrededor. Hemos observado que durante estos 4 meses el apoyo emocional entre la gente se ha mantenido, incluso se ha consolidado. Sin embargo, ese apoyo psicoemocional no se ha traducido en mecanismos ni en redes de ayuda efectiva entre la gente que estaba acudiendo a nosotros. Es decir, no solamente había una gran parte que no podían depender de nadie porque no tenían nadie que depender, no tenían ninguna relación a su alrededor, sino de aquellos que lo que tenían no han podido traducir esa experiencia en una experiencia de red de apoyo mutuo, ¿no? Y este va a ser quizá uno de los grandes retos al que siempre nos hemos enfrentado,
pero el que ahora van a aparecer algunos elementos nuevos que luego comentamos. Sí, y abundando un poco en tu idea, ¿no? También es verdad, Guillermo, que han aparecido nuevos brotes de solidaridad, de posibilidad, ¿no? Y eso lo hemos visto en los barrios, lo hemos visto en los pueblos, pues cómo han surgido también grupos de ayuda, ¿no? Pero es curioso, ¿no? La pregunta será, ¿eso ha venido para quedarse o ha sido solamente algo transitorio? Para mí hay otra evidencia y es, o nos salvamos juntos o perecemos divididos. Y esa es otra de las claves importantes que tenemos que tener en cuenta. Sí, porque aquí han aparecido, o están apareciendo, empezando a aparecer algunos elementos nuevos, a los cuales nunca nos habíamos enfrentado, ¿no? Uno primero podría tener que ver con cuál ha sido el significado para mucha gente del sentido del confinamiento. ¿En qué medida ese confinamiento ha habido gente que le ha generado seguridad, pero ha habido gente a la que le ha generado inseguridad y también ha habido gente a la que ni siquiera ha podido acceder al confinamiento y a esa seguridad? Es como si se estuviera produciendo una nueva categoría de estratificación social, una nueva categoría de división social. Pues ya sabéis, las categorías clásicas son la edad, el género, el dinero que tiene cada uno, el dónde vive cada uno. Bueno, pues además, una nueva categoría que tiene que ver con cómo ha sido la categoría del confinamiento. Si ha sido un confinamiento seguro, en el cual yo cogía un teléfono y me llamaba a que me trajera la comida, encargaba la ropa y venía un mensajero, pero resulta, claro, el que te abría la puerta, tú abrías la puerta en tu confinamiento tan seguro y el que te estaba enfrente también estaba confinado, pero estaba trabajando porque era un servicio esencial. Y seguramente estaba trabajando porque en muchos de esos casos no les quedaba más remedio que trabajar porque no tenían ningún tipo de seguridad si tenían que marcharse, ¿no? Si tenían que dejar el trabajo. Y luego, claro, estaban los que ni siquiera podían confinarse, ¿no? El esfuerzo que ha hecho Cáritas y muchas organizaciones sociales y las administraciones públicas por intentar que ninguna persona que no tuviera techo pudiera estar confinado durante este periodo de tiempo, ¿no? Sí, confinamiento. Efectivamente. Yo, un poco continuando con lo que tú planteas, Guillermo, me quería fijar en un aspecto, y es que esta situación de la pandemia ha supuesto también un reconocimiento de los invisibles. ¿En qué sentido? Yo me preguntaba, ¿quiénes nos han sacado del atolladero durante este tiempo? Nos han sacado, además de los sanitarios, por supuesto, ¿no? Pues los trabajos, la gente que trabajaba en aquellos trabajos más precarios y más sencillos. Muchas veces poco reconocidos y mal pagados, ¿no? Desde ese coraje altruista de sanitarios, cajeras, reponedores de línea, transportistas, limpiadores, los temporeros del campo, muchos inmigrantes, que se les dio como un salvaconducto para que pudieran recoger nuestras cosechas, ¿no? Es decir, a mí me ha parecido muy significativo ese reconocimiento de los invisibles y ese poner en valor aquellos que lo mismo en la sociedad no estábamos tratando bien. Hay una imagen que tengo grabada, Guillermo. Yo vivo en una parroquia, al lado de Atocha, y la parroquia tiene un porche y una verja. Durante el tiempo del confinamiento, yo me bajaba al despacho de la parroquia y había momentos que teníamos abierta la iglesia porque pasaba mucha gente, algunos entraban a rezar, otros a veces pues, a llorar y a compartir conmigo lo que estaban viviendo. Y una de esas mañanas que yo estaba paseando por el porche, me llamó la atención lo siguiente. Bueno, lo he visto varias veces, algo que tú hacías mención. Una persona migrante que llevaba comida, por supuesto, me imagino, a una persona, a una familia de los que tú decías que eran los confinados seguros. Llamaba al portal y yo lo escuché, vengo a traerle la comida. ¿No? Era un chico inmigrante, de color, y a mí la imagen que se me vino es cómo la desigualdad social estaba llamando a la puerta, ¿no?, de los que estaban seguros. Sí, porque el virus no ha sido nada democrático, aunque parece que nos ha afectado a todo el mundo, no ha sido nada democrático en ese sentido, ¿no? Y además ha instalado en nosotros una idea que yo creo, y que es una idea de largo recorrido, que es este palabra de la distancia social. Este tema de la distancia social es una cuestión que ataca al elemento más profundo de nuestro ser, de nuestra misión, de nuestro elemento de fraternidad. O sea, que
nos evita el contacto, o sea, está evitando que nosotros estemos hoy juntos, y podamos acabar la sesión, darnos un abrazo y estar juntos y charlar. O sea, este elemento de distancia social va a ser uno de los elementos que más va a condicionar y que mayor reto nos va a suponer en nuestras prácticas cotidianas, comunitarias, para poder no renunciar a lo que significa la construcción de vínculos. Esto, ¿cómo lo vamos a hacer a partir de ahora? ¿Cómo vamos a construir vínculos si no se me permite acercarnos? Que Vicente y yo estamos ya en la raya de la cercanía y no me puedo acercar más a él. ¿Cómo vamos a hacer esto, ¿no? Permíteme una precisión desde mi visión, Guillermo. Yo estoy distinguiendo entre lo que es esa distancia de prevención, esa distancia sanitaria por prevención, de lo que es la distancia social. Porque yo creo que la distancia social no es nueva, sino que ya venía de mucho atrás. Algo que tú y yo hemos comentado muchas veces y que el año pasado compartimos en este mismo foro, ¿verdad? Veníamos de lo que se llamaba la gran desvinculación, pues fruto de ese individualismo postmoderno que debilita los lazos, los vínculos, incluso los vínculos familiares, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ha supuesto toda esta situación? Pues un reforzar, por una parte, creo yo, ese individualismo y reforzar los miedos. Y tú sabes que cuando se refuerzan los miedos, se levantan los muros porque se ven las amenazas. Por eso yo creo que esa distancia social es la puntilla del cabello de lo que es realmente la comunidad humana. La pandemia está debilitando la cultura de la fraternidad, porque nos sentimos obligados y no podemos renunciar a crear esos vínculos. Yo pienso, y aquí miro también a la Iglesia, que una de las tareas que tiene en estos momentos la Iglesia muy importante es cultivar esa socialidad fraterna, con todas las medidas de seguridad que sean. Pero no podemos descuidarnos en lo que es crear fraternidad, crear vínculos. El Papa lo dice de otra manera. Él dice, solo vamos a derrotar la pandemia si tenemos los anticuerpos de la solidaridad, la justicia y la caridad. Tres claves fundamentales de lo que significa la fraternidad humana, de cómo superar ese distanciamiento social. Claro, ¿cómo vamos, o sea, qué vamos a construir, qué podemos construir para intentar evitar que esa desvinculación continúe profundizándose a raíz de este proceso de distanciamiento social? Y porque, claro, como decía Vicente, hay muchas investigaciones que lo que dicen es que hemos venido reduciendo progresivamente a lo largo de los años el número de gente que teníamos a nuestro alrededor. Con lo cual, esto de la distancia social viene a decir como no es un fenómeno nuevo. Lo que es un fenómeno nuevo es que nos la ponen por decreto. Nos la ponen por decreto. Con lo cual, de alguna manera, eso va a generar de forma indirecta un ahondamiento más profundo en esa desvinculación. ¿Qué vamos a recrear? ¿Qué vamos a construir? ¿Qué tipo de espacios públicos podemos poner sobre la mesa para intentar al menos paliar durante un tiempo, mediante la confianza de que se encuentre una vacuna o un tratamiento eficaz frente al coronavirus, para poder no perder o no profundizar aún más en ese vínculo, ¿no? Porque al final el individualismo posesivo ha calado muy hondo. Entonces hay gente que dice, no, si yo en esto del distanciamiento social estoy súper a gusto. Estoy súper a gusto. Claro, que ya veníamos de una trayectoria de desvinculación total. Claro, y además, para nosotros, acortar esas distancias va en como cristianos, ¿no? Va en nuestros propios genes. Es decir, los cristianos tenemos mucho que aportar ahí, Guillermo, porque lo nuestro es el sentido de la comunión. La comunión con Dios siempre me va a llevar a la comunión con los hermanos y las hermanas. Y ahí está la clave también de nuestra fe, ¿no? Nos tendremos que plantear cómo hacer frente a toda esta nueva situación. Puede ser lo que planteaba antes, remando juntos en la misma barca y partiendo de esa idea que es fundamental. O nos salvamos juntos o perecemos. Sí, y además somos capaces de poner en valor eso que tanto hemos venido hablando y poniendo sobre la mesa, que es el mundo de los cuidados.
¿Cómo lo podemos reconstruir sobre la mesa? Vicente comentaba antes uno de los elementos, una de las contradicciones que han surgido con esta pandemia, ¿no? Toda la gente que nos cuida y, sin embargo, la gente menos reconocida, ¿no? Pero no solamente menos reconocida, sino que además no están ni siquiera... Toda esa gente que atendemos en Cáritas y que están dedicándose a cuidar a nuestros mayores, a limpiar nuestras casas, a trabajar en aquellos trabajos de la economía informal que nadie quiere, al final esas personas ni siquiera están metidas en ese cuidado que están haciendo, no están ni reconocidas por los sistemas públicos ni privados del cuidado que están ejerciendo, ¿no? O las contradicciones que están surgiendo en los cuidados, el gran esfuerzo que sabemos que muchas Cáritas han hecho de atención a nuestros mayores en las residencias, pero que en este momento es un tema que está totalmente cuestionado, cómo va a ser nuestro modelo de cuidados de cara al futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo poner hoy en valor el elemento de los cuidados, desde la fraternidad de nuestras comunidades, manteniendo esa distancia social? Bueno, pues esto parece una ecuación de difícil solución, pero a la que tenemos que encontrar necesariamente alternativas. Tenemos que encontrarle alternativas. Fíjate, la pregunta para mí también es, a nivel eclesial, ¿no? ¿Cómo construir comunidades cuidadoras? El paradigma de los cuidados es un pilar fundamental en estos momentos, para la vida social y también para la vida cristiana. Para nosotros los creyentes en Cristo, el compromiso con una cultura del cuidado, que tiene la compasión como columna vertebral, es fundamental. Estamos llamados, también lo dice Evangelii Gaudium, estamos llamados a cuidar a los más frágiles. El lugar natural de la Iglesia, para mí, Guillermo, el lugar natural de la Iglesia, de una Iglesia que quiere seguir a Jesús, que pasó por la vida haciendo el bien, que pasó curando, cuidando y liberando de todo lo que es justicia, para mí el lugar natural de la Iglesia está en estos momentos en el cuidado de los más frágiles y que tiene un referente. A nivel de fe, para nosotros el referente de los cuidados es la parábola del buen samaritano. ¿Qué hace el buen samaritano? Cuida personalmente al herido de la cuneta, pero lo hace hasta donde puede. Y a partir de ahí lo pone en manos de la posada, lo pone en manos de la comunidad. ¿Por qué? Porque en estos momentos, para construir una sociedad más humana, más cuidadora, para construir la sociedad de los cuidados, es muy importante que junto al Estado, junto al mercado y junto a la familia, en ese triángulo del que venimos hablando en más de una ocasión tú y yo, Diego, intervenga precisamente la comunidad. La comunidad como agente de cuidado. De tal manera que estamos llamados a hacer esa articulación, digo llamado socialmente, ¿no? Esa articulación entre lo público, lo privado y lo comunitario. Y ahí la misma Iglesia, con su sentido de comunidad, como agente de cuidado. Cáritas. Es decir, vamos a reducir eso en Cáritas. Yo estoy convencido de que todo lo que hacemos en Cáritas está bajo el paraguas de los cuidados. Desde la acogida, el acompañamiento de los más vulnerables, desde la sensibilización de la misma comunidad, desde la incidencia política. Todo va orientado hacia esos cuidados. ¿Cuál es nuestra tarea en la sociedad? Cuidar a los más frágiles. Por eso no puede ser los cuidados y toda esta nueva aventura un programa más, sino como un enfoque nuevo a todo lo que hacemos, un enfoque transversal a todos nuestros programas, partiendo de una base, y es que para cuidar tenemos que cuidarnos. Para cuidar tenemos que cuidar, pero además tenemos que estar en nuestros programas preguntándonos una y otra vez, ¿qué tenemos que cuidar en nuestra acción para cuidar mejor a los más pobres? Y fíjate, yo creo que uno de los retos que vamos a tener por delante es cómo traducimos, o cómo recuperamos, cómo resignificamos todas las experiencias de cuidado que se han venido produciendo a lo largo de los últimos meses.
yo creo que una de las misiones, uno de los retos que tenemos es no perder lo que ha pasado. Tenemos que intentar resignificar las experiencias personales, familiares, de comunidad vecinal, de comunidad cristiana que se han producido. A lo largo de estos meses tenemos que escribirlas, tenemos que reflexionarlas, tenemos que poner en valor, tenemos que construir una memoria de lo que nos ha pasado, porque el coronavirus no vamos a pasar olvidándonos de lo que ha sucedido o diciendo, no, el día que se descubra una vacuna, aquí paz y después gloria. No, tenemos que intentar hacer un ejercicio permanente de que esa comunidad construya una memoria de comunidad. O sea, no podemos esperar reconstruir comunidad, sea cristiana, sea comunidad civil, si no le dotamos de un sustrato de su historia, de su memoria, de lo que ha hecho, de lo que no ha hecho, de las experiencias que han pasado. Y para poder hacer memoria, hay que estar. ¿Y hay que estar de qué manera? A mí me parece que hay que estar compartiendo los miedos y al mismo tiempo las esperanzas de la gente. Cáritas y toda la Iglesia ha de estar muy cerca de la gente, acompañando sus miedos, compartiendo esos miedos. Incluso me atrevería a decir, desde lo que antes hablaba de la fragilidad, tenemos que aprender a celebrar juntos la fragilidad compartida. Siempre decía que el lugar natural de la Iglesia y de Cáritas era el tema de los cuidados. Yo también ahora digo, ¿dónde está el domicilio de Cáritas? El domicilio de Cáritas no puede ser otro que donde habita el sufrimiento, donde están las vidas desahuciadas y rotas, las pobrezas crónicas. Y es ahí donde tenemos que, con la gente, compartir sus miedos, que están ahí, y ayudarles a superar esos miedos, porque si no lo hacemos, no nos superamos como sociedad, no reconstruimos como sociedad. Y al mismo tiempo, Guillermo, compartir las esperanzas. Quizás nos resulta más fácil como Cáritas situarnos en la primera parte, compartir los miedos, la pobreza, las dificultades, pero y compartir la esperanza. Porque la gente tiene miedo, pero también tiene anhelo, tiene esperanza, tiene ilusiones. Un detalle, uno de los días del confinamiento, una persona mayor, a la que llamaba yo muchas personas de la parroquia, ¿no? Algunos días pues, para ver cómo estaban, y me decía una persona mayor que ha vivido sola el confinamiento. Me decía lo siguiente, mira padre, yo he aguantado porque sabía que mis hijos y mis nietos me esperaban. Inmediatamente se me vino la siguiente idea. La esperanza se construye con los nombres y los rostros de los que nos esperan. En Cáritas siempre tenemos que preguntarnos a la hora de compartir la esperanza, ¿quiénes nos esperan? Claro, pero no solamente quiénes nos esperan, sino dónde nos esperan. Porque claro, tenemos que, otro de los retos que vamos a tener por delante va a ser cómo resignificar no solamente nuestra memoria y nuestras experiencias, sino cómo resignificar los espacios donde estamos presencialmente en los sitios. Yo vivo en mi comunidad de vecinos. ¿Cómo este coronavirus me ha hecho redescubrir a los vecinos del rellano, a los vecinos de arriba, a los vecinos de abajo, a los del edificio de enfrente? ¿En qué nos ha unido el aplauso? ¿En qué nos ha unido el aplauso? ¿En qué nos ha unido la policía de los balcones? ¿En qué nos ha unido todo eso? ¿Qué ha significado? ¿Cómo podemos resignificar el espacio vecinal? Ahí tenemos un reto por delante. ¿Cómo podemos resignificar el espacio parroquial? Porque claro, hoy vivimos en un tiempo donde las ventanas tienen que estar abiertas para que fluya el aire. Bueno, pues a lo mejor es el momento de resignificar nuestro espacio de las parroquias y abrirlo no para encerrar a nadie allí, sino abrirlo para que corra el aire, para que corran las historias, para que corra la vida. Un resignificado también de los espacios parroquiales, de los espacios comunitarios, siempre evidentemente por el mantenimiento de esta maldita distancia social que necesitamos para contener el virus de forma responsable, pero de alguna manera tenemos el reto de resignificar el espacio físico del donde se van a encontrar la esperanza de esa mujer que quiere encontrarse con sus nietos y con sus hijos. Efectivamente, y está ahí convirtiendo, Guillermo, pues esas parroquias que son comunidades de sentido, parroquias vueltas hacia el barrio, contribuyendo
contribuyendo a generar barrio, a generar cohesión social. Me parece que eso es muy importante. Yo creo que las parroquias tienen que, como tú dices muy bien, abrirse para participar con otros, siendo comunidades acogedoras, abiertas, humanitarias, donde los planes pastorales próximos tienen que tener muy en cuenta los vecinos, el barrio, no solo la comunidad cristiana hacia adentro. Ayer lo comentaba yo con el compañero, con Lucas. Decíamos, de cara al próximo curso, Lucas, tenemos que ver cómo sumamos a toda esta movida de barrio, como tú decías, de aplausos y todo eso, y cómo eso también nos puede ayudar a las parroquias. Estoy convencido que revincular el barrio ayuda a revincular la parroquia, y revincular la parroquia ayuda al barrio. Sí, porque además, lo decíamos antes, esas revinculaciones solos no las podemos hacer. O sea, yo creo que hay una cosa que la crisis nos ha hecho darnos cuenta, y es que no podemos estar permanentemente instalados en la respuesta ante la emergencia. Surge, o sea, los españoles, las españolas somos súper solidarios. Somos súper solidarios, bueno, pues no sabemos si solamente ante las emergencias o esta crisis nos va a llevar estructuralmente a sumar unos nuevos valores de solidaridad. No lo sabemos. Y yo todavía no me atrevería, Vicente ha empezado hablando un poco sobre ese tema, yo todavía no me atrevería a decirlo, pero lo que sí me atrevo a decir es que solos no vamos a poder. Y cada vez yo creo que está más claro que tenemos que forjar alianzas, ir junto con otros, donde las imágenes de marca pasen a ocupar un segundo plano en el sentido de lo más importante es la gente, las personas, ponerlas en el centro y unirnos todos para intentar ir adelante en ese frente común. En ese frente común donde generemos espacios donde todos vayamos unidos, desde el barrio pequeño hasta a nivel de nuestra propia organización, ¿no? Este probablemente también vaya a ser uno de los grandes retos que tenemos por delante. ¿Cómo crear esas redes del bien común? Redes del bien común no ideologizadas. Porque a veces me da la impresión de que la ideología se nos ha metido mucho por medio en muchos aspectos, ¿eh? No solo quiero decir a nivel de partidos, sino a veces incluso, me atrevería a decir que incluso dentro de la misma iglesia. Redes del bien común sumando. Que eso va a repercutir en la misma comunidad cristiana. El Papa Francisco decía algo importante. ¿Cómo se renuevan hoy día las parroquias? Y él dice, hoy las parroquias se renuevan si son capaces de adaptarse a las nuevas situaciones. Y para adaptarse tienen que tener 3 criterios, Guillermo. Uno, un primer criterio, la cercanía a la gente. Y en esa cercanía crear alianzas, como tú dices. Segundo criterio, crear comunión, participación, hacia adentro y hacia afuera. Y el tercer criterio es orientada hacia la misión, vuelta hacia la sociedad, hacia la gente a la que hay que servir, ¿no? Y además, intentando evitar, yo creo que ahora mismo tenemos un papel importantísimo dentro de la Iglesia, de cara afuera, y a veces también de cara adentro, evitando la crispación absoluta que socialmente, bueno, se intenta trasladar desde la clase política, a veces desde movidas que hay en los barrios, a veces desde el ámbito altamente ideologizado que comentaba Vicente, ¿no? O sea, ¿cómo podemos construir puentes de diálogo entre gentes que se ubican en planos totalmente distintos a través de esa forja de alianzas donde todos verdaderamente seamos capaces de poner en el centro lo que es verdaderamente importante? O sea, yo creo que el coronavirus nos ha ayudado, una de las cosas que nos ha ayudado es a descubrir lo que es verdaderamente importante y relevante. No sabemos si vamos a ser capaces de mantenerlo en el centro. O si tardamos mucho en habilitar medidas y políticas y acciones en Cáritas, se va a olvidar ese elemento, ¿no? Esa traza que hay todavía de redescubrimiento de los verdaderos valores más importantes. Pero un valor fundamental, desde luego, en estos momentos es el diálogo. Y solo puede haber diálogo si se serena esa crispación de la que tú hablas. La Iglesia vive de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fuente para nosotros de la que beber para ese diálogo social, porque la palabra de Dios es el diálogo de Dios con la humanidad. Es ahí donde los cristianos podemos aportar serenidad, construir puentes, tender manos, generar conversaciones, esas conversaciones cívicas
que ayudan a construir futuro desde el diálogo, la deliberación, el discernimiento, el consenso. Y además, yo creo que el último gran reto al que nos enfrentamos, ¿no?, es que cualquier respuesta que demos, tengamos en cuenta que vivimos una realidad global totalmente interconectada y la respuesta que tenemos que ofrecer es una respuesta global. O si no, nos vamos a convertir como en Donald Trump, ¿no? Yo, la vacuna, la primero para mí, pongo la pasta encima de la mesa y me quedo yo mi solución. O sea, las soluciones particularistas, si son las que abundan a nivel global, difícilmente vamos a conseguir salir de esta situación, ¿no? La pandemia no tiene fronteras, lo hemos comprobado. No tiene fronteras. Tampoco la caridad tiene fronteras. La parábola del buen samaritano nos abre también al cosmopolitismo samaritano. Uno de los retos que tiene por delante la Iglesia y Cáritas es no abandonar en estos momentos a los países y a los pueblos más pobres. La universalidad de la caridad, la cooperación fraterna ha de estar muy presente. Bueno, Vicente, si te parece, yo creo que acabamos un poquito este diálogo con una de las cosas que ya se nos ha puesto como marca de estos diálogos de discípulos y ciudadanos. Y es, nos gusta mucho acudir a la Real Academia Española y trabajar por letras. Entonces, vamos un poquito a ofreceros una pequeña idea final de por dónde pensamos que, cuáles serían un poco el leitmotiv, el resumen de lo que nos ha llegado, y lo que creemos que tenemos que repotenciar, ¿no? Es decir, nos llega de la fe de coronavirus, pues nos llega, bueno, pues desde el caos organizativo, la crispación general, la crisis sanitaria, bueno, pues un montón de elementos que han supuesto una catástrofe a nivel general, ¿no? Entonces, esas Cs, ¿cómo podemos darle respuesta, Vicente? Pues con otras C donde los ciudadanos, para la reconstrucción de este país, tenemos que aprender a escribir. Y tenemos que aprender a escribir con C de comunidad, con C de ciudadanía, con C de corresponsabilidad, con C de compasión. Y se me ocurre también con C de cuidado, como venimos hablando. Muy bien, pues hasta aquí un poquito lo que queríamos compartir con vosotros. Si os parece, abrimos el turno y luego os plantearemos las preguntas, que son las mismas 3 preguntas que nos hemos hecho nosotros para pensar un poquito qué queríamos hablar hoy con vosotros. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Vicente, por estas claves que nos habéis ido aportando. Sugerentes, como siempre, sintéticas, porque el tiempo no da para más, pero que seguro que a cada uno nos han removido. A mí, por lo menos, me han removido en cosas que hemos ido viviendo, en cosas que hemos visto a nuestro alrededor y que necesitamos seguir avanzando. Ahora, para poder entrar en el diálogo, lo primero es que podéis quitar el anclaje, aquellos que lo habéis realizado, os vais a los 3 puntitos, le dais al botón derecho y decís desanclar. Y entonces ya se ve a todos los que de un modo o de otro puedan participar. Y el modo de participar es como os indicábamos al comienzo, levantáis la mano, podéis encender la cámara, ciertamente el micro es fundamental, y les vamos formulando las preguntas a Guillermo y a Vicente y vamos entrando en diálogo, que tampoco tiene por qué ser un frontón, sino que podemos ir comentando aquello que nos va sugiriendo y aquello que nos va apareciendo. Abrimos el turno de preguntas, lo dejamos ahí dispuesto para que la primera persona que quiera se lance y formule la primera pregunta. Bueno, mientras que se va pensando, porque estas cosas hace falta que vayan reposando. Vicente, tú comenzabas la exposición diciendo cómo fortalecer. Lanzabas la pregunta de cómo fortalecer, ¿no? Había que hacer ese apoyo emocional,
Había que salvarnos juntos o perecer divididos, que nos has indicado en varias ocasiones, ¿no? Y en un momento dado has dado las claves, habéis dado entre los dos las claves de cómo fortalecer. Cercanía a la gente, crear comunión y orientados a la misión. Y eso en Cáritas, ¿cómo lo podemos aterrizar? ¿Cómo lo podemos aterrizar en nuestras parroquias? ¿Cómo lo podemos aterrizar desde los servicios que tenemos ahí pegados a estas personas que lo están pasando mal? ¿Qué elementos nos aportaríais en esta línea? Así, desde lo sencillo, desde lo concreto, desde la palabra pequeña, ¿no? Desde la letra pequeña. Bueno, mira, Cáritas realiza una función que es permanente y que la llamamos animación de la comunidad cristiana. Yo creo que la animación de la comunidad cristiana tiene una doble orientación, adintra y adestra, hacia el interior de la comunidad y desde la comunidad hacia la misma comunidad humana, hacia la misma sociedad. A nivel intraeclesial, el papel de Cáritas en la comunidad cristiana ha de contribuir a fortalecer esa comunidad cristiana, ha de ayudar a que la caridad, esa caridad transformadora, ocupe el centro de la vida y de la misión de la Iglesia. Y que los agentes de caridad sean sujetos determinantes de la acción pastoral. Y ahí tenemos un reto muy importante. ¿Cómo contribuimos desde nuestra propia identidad, desde nuestra propia misión, a construir comunidades cristianas fortalecidas en su interior? Que la caridad no sea como un elemento añadido, sino que esté muy presente en las otras dimensiones de la vida de la Iglesia, como es la celebración de la fe, como es el anuncio del Evangelio. Porque si no, lo vivimos como departamentos estancos, ¿no? Una cosa es la catequesis, otra es Cáritas, otra cosa es la liturgia, y no podemos vivir de esa manera tan parcializada y fragmentada. Eso hacia dentro. Y hacia afuera lo hemos venido diciendo, hacia afuera tenemos que contribuir a generar tejido social. Tenemos que sumar con otros para crear esas redes del bien común. Tenemos que aprender a entablar esos diálogos y esas conversaciones cívicas, desde la deliberación, el diálogo, desde el discernimiento, desde el consenso. Es decir, somos agentes sociales y tenemos que entre todos construir, sumar, ¿no? Ahí tenemos un reto. ¿Cuál es nuestro papel también hacia los afueras sociales? Yo creo que hay un aspecto muy concreto que yo creo que deberemos fijarnos, y es todas las experiencias de solidaridad que hemos conocido a nivel individual, de mucha gente que ha hecho gestos a lo largo de toda esta pandemia. Yo creo que tenemos la obligación de transformar esa solidaridad individual en una solidaridad institucional. ¿Qué quiere decir esto? Daros cuenta que la mayoría de las acciones organizadas que se han producido a lo largo de la crisis estaban hechas por personas, grupos o gentes que tenían unas ciertas experiencias de trabajo comunitario. De ahí la importancia de la animación comunitaria en Cáritas, porque genera espacios y redes donde ahí luego se van a basar cosas. Sin embargo, se han producido en esta crisis miles y millones de gestos individuales de solidaridad. Si no conseguimos transformar esos pequeños gestos en una solidaridad organizada, una solidaridad normativizada, en una solidaridad institucionalizada, difícilmente va a sobrevivir al paso del coronavirus o difícilmente va a sobrevivir a un cambio de valores. Entonces, tenemos que ofrecer mecanismos y maneras para que esas solidaridades individuales se acaben traduciendo de una forma constante en unas prácticas organizadas de solidaridad. Yo creo que ahí tenemos un recorrido amplio. Y también tenemos experiencia en eso. Es decir, no partimos de cero en esa cuestión. Muchas gracias a los dos. Emilio, tienes la mano levantada. Puedes encender cámara y formular la pregunta. Muchas gracias.
Primero de todo, felicitar a Vicente y a Guillermo por este diálogo que parece improvisado, aunque sí que percibo que hay mucho trabajo detrás y os lo agradezco mucho esta reflexión. Y os pediría un poquito más allá en la reflexión que habéis hecho, que a mí me ha parecido que también es muy importante, la importancia esta de compartir la fragilidad y compartir la esperanza. En estos tiempos de incertidumbre, y me parece que nos vienen unos tiempos un tanto prolongados de incertidumbre, me parece que Cáritas no tenemos el bálsamo de Fierabrás que todo lo cura, ni vamos a poder dar respuesta a todas las demandas y necesidades que van a llegar o que vamos a descubrir. Pero, ¿cómo acompañar ante esa, a veces también, imposibilidad de dar respuesta a todas esas realidades y todas esas necesidades, ¿no? Decimos en el modelo de acción social lo de que nuestras acciones tienen que ser acciones significativas, ¿no? Y que a lo mejor no podemos responder a todo, pero que lo que hagamos lo hagamos con significado, ¿no? Con sentido. Pues, ¿cómo acompañar en esa fragilidad y ante esa incapacidad o esa imposibilidad segura de poder dar respuesta a todas esas realidades? Emilio, ayer lo hablaba yo también con el compañero, con Lucas, ¿no? Estábamos planteando cómo enfocar, empezábamos a pensar en voz alta, ¿no? Cómo enfocar el próximo curso, desde la parroquia, por supuesto, desde la Cáritas parroquial. Yo estoy convencido de que compartir los miedos, compartir la fragilidad y compartir las esperanzas es nuclear en nuestra acción. También teniendo presente lo que tú acabas de decir, que podemos llegar hasta donde podamos. Ni tenemos que hacerlo todo, ni podemos hacerlo todo. Eso sí, que lo que hagamos signifique otro modelo de vida, otro modelo de sociedad y que vaya en la línea de los grandes valores del reino. Pensaba yo, a la hora de compartir los miedos y las esperanzas, tenemos que buscar espacios que ayuden a nuestra gente a poder compartir esos miedos. Espacios no solo de acogida, sino también poniendo el centro en la escucha. En las parroquias, espacios de escucha. La gente tiene necesidad, en estos momentos, de compartir lo que ha vivido, como la tenemos todos. De compartir sus tristezas y sus angustias y al mismo tiempo compartir sus anhelos. No estaría de más que como Cáritas y las Cáritas diocesanas, incluso las Cáritas parroquiales apoyadas por las Cáritas diocesanas, pensáramos cómo construir esos espacios de escucha, a veces informales, incluso cómo ayudar a la gente a activar la esperanza. En los servicios generales hemos tenido la oportunidad de organizar un curso donde precisamente se llamaba así, activar la esperanza, y donde hemos podido compartir nuestros propios miedos, cómo hemos vivido esto, y hemos visitado algunos lugares importantes, como hemos visitado el lugar de la gratitud, hemos visitado el lugar del dolor, y hemos puesto nombre y rostro a aquellos que nos acompañan. Eso es fortaleza. Y eso la gente en nuestras Cáritas lo necesitan también. No sé si te he respondido, pero me parece que por ahí van los tiros. Yo añadiría una cuestión que yo lo llamaría como una segunda fase a lo que ha dicho Vicente. Os lo voy a contar desde un punto de vista personal. Mi mujer es enfermera en una UCI y ha pasado un periodo de 3 meses pues muy complejo, muy difícil, pues como si alguno tenéis gente vinculada al ámbito sanitario, sabéis cómo lo han pasado. Una vez que la situación ha estado controlada, ella y yo hablamos de que la superación de las fases no puede ser solamente por la escucha. O sea, necesitamos compartir lo que nos ha pasado, pero necesitamos después ponernos delante un proyecto que nos genere esperanza, aunque sea un proyecto dentro de la incertidumbre. Yo creo que ahora mismo transmitir
a las personas que acuden a Cáritas la posibilidad de construir juntos un proyecto que tenga un cierto horizonte vital, un proyecto en comunidad, eso puede ayudar a enganchar a muchas personas a los proyectos dentro de nuestras parroquias y dentro de nuestras comunidades. O sea, una primera fase de escucha, de compartir, lo hablábamos antes, una resignificación de la memoria, de lo que nos ha pasado, y un compromiso después de... Y eso hacia dónde lo proyectamos hacia el futuro. Necesitamos tener un proyecto que active nuestra esperanza, que la active, y que no, porque la esperanza nos puede venir por diferentes lados, pero necesitamos también ayudarla, necesitamos empujarla, necesitamos activarla. Entonces, un proyecto va a ser necesario que fijemos en la mente, en el diálogo y en los haceres de las personas, incluso de nosotros mismos. No tenemos ninguna mano levantada. Bueno, es porque la cuestión, la verdad es que la habéis dejado, lo habéis hecho muy bien, porque habéis entrado en un diálogo, como decía Emilio, que parecía así improvisado, pero mientras más improvisado todos sabemos que más trabajo lleva detrás. Yo os lanzaría una pregunta más, y es una pregunta que sé que no tiene fácil respuesta, porque no tiene respuesta, ¿no? Hablabais en un momento dado de la distancia social, y que la distancia social era algo que ya venía, que no ha llegado en este momento, ¿no? Sino que ya veníamos de una gran desvinculación, ¿no? Y que ante eso hacía falta una revinculación. Y nos dabais 3 claves para esa revinculación, ¿no? Nos decíais que era necesario la solidaridad, que era necesaria la caridad y que era necesaria la justicia. Y me quisiera fijar en esta última, porque quisiera unir esta justicia con lo que aportaba Guillermo de ese transformar la solidaridad personal en la solidaridad institucional, que es lo que se transforma en justicia, que es lo que se convierte en justicia, ¿no? Una justicia organizada, una justicia que llega a todos, una justicia que llega más a los que menos tienen. Vale, por ahí va un camino. Pero, ¿y como Cáritas, cómo nos situamos ahí? O sea, es una eterna pregunta, ¿no? ¿Cómo nos situamos? ¿Cómo cubrimos un papel que tiene que hacer en muchas ocasiones el Estado, que tienen que hacer las instituciones y que, sin embargo, tenemos a las personas y las tenemos ahí? Y entonces es un equilibrio difícil, es un equilibrio siempre complejo, porque la caridad está por encima de la justicia, la caridad tiene que imbuirse de justicia y la justicia de caridad. ¿Nos dais algún elemento más en esta línea? Bueno, yo me voy a atrever a provocar, ¿vale? Perfecto. Porque lo que voy a decir ahora mismo tampoco lo tengo excesivamente elaborado. Pero yo creo que esto que tú nos acabas de plantear, Pedro, probablemente exigiera hacer una cierta revisión de nuestro modelo de acción social, ¿vale? De cara al futuro. ¿Por qué digo esto? Voy a poner un ejemplo. Insisto que esto lo digo para provocar y porque no lo tengo todavía muy elaborado. Esa diferenciación entre lo que por derecho nos corresponde y lo que nosotros por justicia queremos dar, fijaros que hemos vivido recientemente la aparición del ingreso mínimo vital como una prestación de derecho que teóricamente viene a resolver, entre comillas, el palo de la supervivencia que tiene que ver con lo alimentario, que tiene que ver con lo más básico de todo, ¿vale? Y que teóricamente ese pilar, junto con el pilar de la salud, junto con el pilar de la educación, junto con el pilar de las pensiones, lo que va haciendo es ir dándonos respuesta a elementos concretos de necesidades humanas. Bien, ¿por qué digo esto? Bueno, porque en nuestro modelo hay una palabra que se llama integralidad. Y la integralidad yo a veces la estoy empezando a repensar. Si nuestro modelo tiene que ser integral o esa integralidad lo que oculta es un desempoderamiento de la gente porque estamos dando respuesta a todo lo que se está haciendo, cuando a lo mejor
desde lo público estamos empezando a conseguir a través de nuestras reivindicaciones que se palíen determinado tipo de necesidades y nosotros tendríamos que salir definitivamente de determinado tipo de necesidades. Llevo un tiempo dándole vueltas a esto de la integralidad. Cuando decimos integralidad, si verdaderamente esa integralidad lo que al final provoca es una cierta anulación de las voluntades de las personas porque intentamos cubrir todos los frentes. Cuando estamos cooptando la libertad de decisión de la gente en relación a cómo debe hacer las cosas. Aquí tienes tu dinero. Esto lo vamos a entender todo. No es lo mismo dar una ayuda alimentaria con un dinero o con una tarjeta que tú vas a comprar lo que te dé la gana a dar un bocadillo de atún o una lata de... Intentemos... La integralidad a veces nos ha llevado a intentar decidir por otros lo que le tenemos que hacer, lo que le tenemos que ayudar. Y ahí no está la justicia. Ahí está el amor, hay gran cantidad de amor, pero no está la justicia, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que empezar a pensar, a revisar algunos de nuestros constructos, de nuestro modelo, de cómo los llevamos a nuestras prácticas, porque a veces no responden bien a lo que se está planteando. Perdonad si he hecho aquí una disquisición, pero es un elemento que me estaba preocupando últimamente, de cómo verdaderamente la caridad, cómo la solidaridad, cómo la justicia tiene que ver también con el atravesamiento de la libertad de las personas, el empoderamiento de las personas y cómo a veces una falsa integralidad lo que hace es anular todos esos elementos, ¿no? Lo que se trata, por tanto, es no solo de poner a la persona en el centro de nuestra acción, sino en el centro de su propia vida, para que asuma sus propias responsabilidades, para que realmente sea protagonista de su propio desarrollo, ¿no? Lo que decimos también de las personas lo decimos de los pueblos cuando hablamos de cooperación fraterna, ¿no? De que asuman su propia historia sintiéndose protagonistas de sus vidas y que no le coartemos, es decir, no podemos, ¿verdad? Nuestra misión no es dar de comer. Nuestra misión es crear las condiciones para que puedan comer. Y si tenemos que dar de comer, démoslo de una forma organizada, coordinada con otros, acercándolo a cuanto sea más derecho, que sea un derecho lo más posible y que sea una necesidad totalmente, bueno, en una línea de trabajo, ¿no? Concreta. Muy bien. Pues muchas gracias. Hay una cosa que no ha salido, pero que a mí me parece importante en estos momentos. Y es importante todo lo que es lo virtual. Y cómo resituar lo virtual en estos momentos para que sea realmente inclusivo. Eso me parece que es un tema importante que tenemos que seguir reflexionando ahí, ¿no? Es verdad, con todas las potencialidades que tiene la nueva tecnología y las redes, tanto para la intervención social en Cáritas como para la misma Iglesia. Hemos estado celebrando misas por un tubo y oraciones y lo mismo que hemos podido ayudar o teletrabajar, ¿no? Pero sí, pensaba yo, si las nuevas tecnologías, la gente nuestra, los más pobres, no tienen acceso, y aunque tuvieran acceso, no supieran y no les acompañaron para utilizarlas bien, lo virtual, esa comunidad virtual, generaría desigualdad más de la que ya hay. Y no solamente es generadora de desigualdad, sino que es generadora de algo que nos está pasando ahora mismo. Si estuviéramos físicamente haciendo este diálogo con vosotros, estaríamos charlando, estaríamos contando nuestras experiencias, estaríamos viendo. Aquí nadie ha hablado, nadie ha compartido su experiencia, porque lo virtual acaba dificultando mucho esta cuestión. Con lo cual, lo virtual nos va a ayudar a muchas cosas, pero desde luego no va a poder sustituir el que nos podamos estar mirando la cara a 1 metro de distancia y compartiendo y viendo el gesto, viendo el rostro. Yo solo veo el rostro de 3 personas ahora mismo, algunas las veo decir así, a otras las veo levantarse, a otras las veo... No es lo mismo, no es lo mismo. Tenemos que también ubicar lo virtual en su justo lugar y en su justa necesidad. Y para terminar, otro aspecto que me parece importante y es, como Cáritas tenemos también el reto de pensar en la sociedad post-COVID el voluntariado. Emilio, ahí que te toca a ti hacer frente a esa situación, porque lo que no cabe duda es que la crisis
ha puesto de manifiesto ese voluntariado de gente muy buena y muy valiosa, de gran corazón, muchos mayores, muchos de riesgo, y eso nos lleva a plantearnos un relevo generacional. Otro de los retos que tenemos por delante es cómo animar y entusiasmar a los jóvenes en el proyecto, en el gran proyecto Cáritas. Cómo además establecer esa intergeneracionalidad. Y un último reto que yo me planteo de cara a los voluntarios. El gran proyecto Cáritas, el gran proyecto Iglesia. El gran proyecto Iglesia. El gran proyecto Iglesia, porque si no hay jóvenes en la Iglesia, efectivamente va a haber jóvenes en Cáritas. Pero claro, también me consta que ha ido llegando a Cáritas, ahora en este tiempo de la pandemia, gente que se ha prestado a ayudar en ese voluntariado espontáneo del que tú hablabas, ¿no? Y que hay que canalizarlo. Para mí ese es otro reto, es decir, cómo integrar a ese otro voluntariado que no viene de las bases eclesiales. Claro, y las claves son otras, a la hora incluso de la formación. No sé, ahí tenemos un montón de cosas por delante que yo lanzo, pero que las pensemos, porque han venido, como se dice ahora, para quedarse. Ahí tenemos que seguir avanzando y seguirle dando vueltas. Tenemos una pregunta de Sonia. Sonia, enciendes el micro, por favor. Hola, buenos días. Buenos días, Sonia. Yo había levantado la mano hace un ratito ya, justamente pues antes de esta última intervención de Vicente, y era por aportar también un pequeño matiz, que es justamente esto que él ha dicho, ¿no? Yo será porque la cabra tira al monte, pero yo estoy en el tema de animación en el territorio y yo veía que estábamos hablando mucho de cómo desde Cáritas acompañar y poner en el centro a las personas que acompañamos, y yo aquí con mi divagación de cómo poner en el centro también de mi acción como animadora en el territorio al voluntariado. Y entraba en esta reflexión última que ha hecho ahora Vicente, ¿no? Y lo enlazaba con aquello que decía Guillermo de que hay que organizar toda esa solidaridad individual, ¿no? Todos esos gestos. Ahora se nos presenta a nosotros el reto de cómo organizamos eso, porque ahora hay mucho... Uy, perdón. Se nos presenta el reto de cómo acompañar todas esas iniciativas que desde los equipos de Cáritas han estado llevando a cabo y que a veces, pues bueno, han servido en un momento determinado. Perdona, es que el médico, ¿sabéis? Que es que tenía una cita pedida. Cógelo. Perdón. Sabía que justamente iba a llamar en el momento que me decidiera hablar. No pasa nada. Ocurre la peor de familias, Una cita de estas magníficas citas de médico de atención primaria que tenemos ahora para mi hijo. Bueno, pues ahora hay que hacerla por teléfono. Vuelvo un poco al tema. Esa iniciativa que en el momento de la crisis, del confinamiento, bueno, pues los equipos han reaccionado y han dado respuestas que yo creo que ahora tenemos que repensar, porque no sé si se adecúan perfectamente a nuestro modelo de acción social o no. Sin embargo, toda esta situación ha generado en los voluntarios un sentir, y en cada uno de los voluntarios es un sentir diferente, que nace de una cuestión distinta. No sé si me estoy explicando, pero cómo acompañar nosotros ahora como Cáritas y cómo organizar eso y cómo conseguir encuadrar todas esas iniciativas en nuestro modelo de acción social, porque no todas las que están surgiendo se adaptan a nuestro modelo de acción social. ¿Me estoy explicando? Sí, totalmente. Bueno, pues por ahí va un poco mi reflexión. Simplemente era abrir eso también, esa reflexión a cómo acompañar toda esa cuestión. Muchas gracias, Vicente y Guillermo, por vuestro esfuerzo. Gracias a ti, Sonia. Gracias por animarte a hablar. Ha sido una reflexión, no tanto una pregunta. Vale, estupendo. ¿Alguien quiere comentar algo más? Pues le damos las gracias a Vicente y a Guillermo
¿Las preguntas quieres que las comentemos? Y les pedimos que nos formulen las 3 preguntas para que luego en el chat las podamos ir comentando, podamos ir haciendo reflexiones, podamos ir provocando dudas, provocando también que otros puedan decir, o sea, como Guillermo antes que decía, la respuesta que doy es provocadora, ¿vale? No pasa nada, estamos en esa situación en la que nos podemos permitir sin problema ninguno hacer y realizar comentarios provocadores. Cuando queráis. Y si nos genera algún problema, pues también, es decir, eso no pasa absolutamente nada, ¿eh? A ver, las 3 preguntas tienen que ver con las mismas 3 preguntas que Vicente y yo hemos intentado trasladar, ¿no? La primera tendría que ver con qué os ha pasado, qué elemento a lo largo de estos 4 meses, que ha habido algo que os ha pasado que tenéis necesidad de recuperar, de poner en valor, que va a ser algo importante de cara al futuro. ¿Qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha cambiado ahí? La segunda pregunta tendría que ver con qué habéis descubierto en estos meses que creéis que es algo nuevo, que es algo distinto y que tenemos que pensar, reflexionar, utilizar, algo nuevo. Y la tercera sería viendo eso que nos ha pasado, viendo eso que nos aparece como algo nuevo, ¿qué reto me planteo yo por delante? Bien sea individual, bien sea un reto de mi comunidad, de mi grupo de Cáritas, allá donde cada uno de vosotros y vosotras os ubiquéis. Esas serían un poco las 3 preguntas. Muy bien, pues muchas gracias. Os despedimos. Yo solo quiero terminar con un agradecimiento triple. Quiero terminar primero agradeciendo a todos vosotros y vosotras que os hayáis animado a participar este año con este formato nuevo en la Escuela de Caridad. Para nosotros, la formación tiene que ver con estar en forma para dar respuesta, pero también desde la Escuela de Caridad por conformarnos, es decir, con Cristo y con la caridad de Cristo. Es decir, para eso es muy importante el encontrarnos, aunque sea de manera virtual. También quiero agradecer a Emilio y a Pedro el gran esfuerzo que han hecho para organizar conmigo la escuela. Ha habido detrás de toda esta escuela muchas reuniones, muchos planteamientos, ¿no? Y de manera especial quiero agradecerle a Guillermo, pues muchas cosas. Guillermo, te lo tengo que decir públicamente. No sé si sabéis, pero Guillermo deja Cáritas. Bueno, no deja Cáritas, deja de trabajar en Cáritas porque va a trabajar con las hijas de la caridad. Le ha dado 30 años de su vida a Cáritas, o bien en Madrid, o bien en Cáritas Española, ¿no? Y ha sido una gran suerte para toda la Confederación el contar con su hacer, con su saber, con su disponibilidad y generosidad. Creo que nos ayuda a todos con esos estudios, ¿verdad? No solo con el FOESA, Guillermo mucho más, y su aportación a Cáritas mucho más que los estudios del FOESA. Y personalmente quiero agradecerle lo mucho que he aprendido en estos 2 años con él. Hemos tenido muchos diálogos, muchas conversaciones, y yo te voy a echar de menos, Guillermo. Te lo he dicho personalmente y quería decirlo públicamente. Bueno, entonces ahora vamos a hacer algo para que veáis que esto se puede hacer, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Vicente, ponte la mascarilla. Ahora vamos a hacer una cosa, ¿vale? Que se puede hacer y se debe esperar un momento, porque esto es una práctica que tenéis que hacer habitualmente a partir de ahora, ¿eh? Y esto esto os tenéis que fiar de nosotros que se puede hacer. Entonces ahora nos hemos puesto la mascarilla y yo en agradecimiento le voy a dar una fuerte abrazo. Que la distancia social no nos separe para nada, ¿de acuerdo? Y que ánimo y adelante, todos. Muy bien, pues muchas gracias a los dos y muchas gracias por enseñarnos que la distancia social tiene que estar medida. Tiene que estar medida y hay que poner medios para, desde luego, nunca tomar distancia.